Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring International Raceway, en la serie de solo Subaru BRZ. Lo más interesante y lo más divertido de esta serie es que todos usamos el mismo coche con igualdad de condiciones mecánicas. Y en esta clase tampoco puedes hacer ajustes de tuneo, lo único que puedes ajustar son la presión de los neumáticos. Pero eso no influye demasiado en el rendimiento. Todos usamos el compuesto deportivo, que a diferencia del compuesto de carrera tiene menos agarre, menos grip y tarda más tiempo en calentarse. Así que lo más importante es tratar de evitar los conflictos, calentar los neumáticos lo más rápido posible y evitar los derrapes, los deslizamientos que te quitan tiempo valioso para ascender en la tabla. Aquellos jugadores que tienen más control, que logran sostener el balance o la adherencia de los neumáticos sin derrapar, serán aquellos que tengan las posibilidades de entrar en el podio o llevarse la victoria. Entender el circuito es fundamental. Entrar y salir de las curvas sin derrapar, sin choque, también es clave para poder ascender y poder conseguir el ritmo que hace falta para aplastar a la competencia. Mira como muy pronto asciendo a la quinta posición luego de haber iniciado desde atrás y trato de escurrirme, evitar irmele encima al corredor que me estaba bloqueando el acceso y aún así no me salvo de la sanción de medio segundo por ese contacto que el sistema considera excesivo. Así que muy pronto haciendo, aprovecho el deslizamiento de este corredor, me voy por el carril de la izquierda y con eso me meto en la cuarta plaza. Mira como muy pronto ya estoy metido ahí en la estela de los líderes. El compañero Rolling Potato es aquel que trata de desprenderse, trata de consolidar la victoria desde la primera vuelta. Y aquí se va alto en la frenada el compañero Olmet Hau. Uy, pero qué buen balance, qué recuperación acaba de hacer. Cuando pensé que lo había perdido, logró frenar y desde lo más alto pegó la acelerada, pisó a fondo y recupera la posición. Qué buena maniobra hizo el compañero. Así que vamos a ver qué pasa cuando ya estamos regresando, mejor dicho, estamos entrando en el sector de más velocidad en el circuito. Aquí para poder conseguir cierta ventaja, pues por supuesto tienes que usar el rebufo de los contrincantes y de esa manera conseguir un pequeño plus de velocidad, pero no demasiado. Otro truco también que funciona para poder conseguir cierta ventaja en este tipo de contiendas es conducir con manual y embrague. Te invito a que veas mi tutorial en el canal donde explico en detalle lo que yo hago para poder conseguir este desempeño cuando se trata de usar el embrague de serie de los coches, que es más lento que el embrague de carrera. Tiene su truco, así que todo se trata de práctica. Pero mira el desplazamiento que consigo con el engranaje de las velocidades, que por supuesto es más rápido y te favorece en cuanto a la aceleración. Y son carreras cortas, son 10 minutos, en este caso son 4 vueltas nada más, son 4 chances para conseguir el ritmo del circuito y poder acercarte a los líderes y ver si tienes oportunidad de pelear la punta. Y por supuesto no es tarea fácil, porque también es cierto que en estas categorías hay muchos rivales que no te la van a poner sencillo y que también van a intentar sabotear tu ascenso. Así que tienes que cuidarte por muchos frentes, pero sobre todo lo que más importa es que consigas el ritmo necesario en los circuitos para poder ascender rápidamente. Me salgo del límite de la pista, vamos a ver qué pasa, si me perdona el sistema. No me perdona, me suma 700 milésimas al medio segundo que ya tenía encima, así que ahora tengo un segundo, 200 milésimas en contra, que eso también me puede complicar, por supuesto, el resultado final, porque ya sabes que con este rendimiento todos vamos a cerrar la carrera muy cerquita unos de otros, así que las sanciones también juegan un papel importante en el resultado. Te puede hacer descender en la tabla. Mientras tanto, estamos siguiendo la estela de Vinoso o Vinos 6477, que va en la segunda plaza. Estoy tratando precisamente de frenar lo más tarde posible y sorprenderle en el ataque de las curvas para de esa manera superarlo y empezar a atacar. Le estoy asomando la trompa, él sabe que estoy persiguiendo su estela y que en cualquier momento voy a tener la posibilidad de arrebatarle
la posición o en la segunda plaza y se frenó con mucha anticipación y me obligó a comerme el piano por encima del límite, lo que hizo que ahora el sistema me sume 2,5 segundos adicionales a mi sanción. Ahora se me complica todavía más la carrera, porque si quiero conservar esta posición tengo que sacar esa ventaja allí de la tabla para que no puedan bajarme del podio. Así que va a ser ahora una tarea más complicada, más titánica, porque ahora no solo quiero acercarme al líder y ver si tengo chance de pelearme la punta, me vuelvo a salir del límite en la salida de la curva y por fin me perdona el sistema y cruzamos la meta para la penúltima vuelta del circuito. Y como venía diciendo, ya no solo es la tarea o el objetivo de poder acercarme a la punta, que está difícil porque lleva buen ritmo y el tipo conduce bien, creo que lo tiene claro, creo que ya se nota que tiene experiencia en este tipo de contiendas porque se está despegando. En las frenadas donde aparentemente le estoy consiguiendo sacar cierta ventaja, algunas milésimas, pero muy pronto lo recupera en el desarrollo, sobre todo en la transferencia, que es donde mejor le va. Aquí se acaba de derrapar. Hablando de transferencia, se le complicó allí, pero solo fíjate que lo único que pude descontarle fue 200 milésimas al tiempo que tenemos entre nosotros. Así que está complicado, el tipo sabe correr y lo está haciendo muy bien. Sin embargo, más atrás viene Vinos 6477, que también está sancionado con 300 milésimas, pero por supuesto no hay nada que ver con la sanción que tengo yo encima. Basta ver qué va a pasar ahora en la última vuelta, a ver si podemos sacar ese tiempo, a aumentar esa brecha entre la tercera posición y mi persona para que Vinos no me pueda arrebatar la segunda posición. Lo veo difícil que pueda conseguir la victoria en esta carrera porque creo que esto está cantado, a no ser que el líder cometa alguna equivocación, pero a mí se me está complicando, se me está derrapando, se me ancló el neumático trasero izquierdo en el límite del piano y casi se me va en trompo el coche. Lo logré recuperar, pero eso también hizo que perdiese ventaja en relación a Vinos, que se está acercando peligrosamente, ya está a 900 milésimas por detrás. Así que, señores, parece que la situación está cada vez más dramática, queda muy poco para la conclusión, no te vayas a parar de la silla, vamos a ver qué pasa en los últimos giros. Y ya estamos llegando al final de la carrera, al final del recorrido. Le logré descontar tiempo al compañero Rolling Potato, pero no fue suficiente, por supuesto, para pelearme la victoria, y con el tiempo que tengo en contra, nada que hacer. El compañero Rolling Potato también tuvo que subirse a los límites de la pista y lo sancionaron con 1,600 milésimas, pero bueno, no pude concretar, no pude acercarme lo suficiente. Lo que sí pude hacer es, como ves en la tabla, es que le pude sacar una ventaja de casi 6 segundos a la tercera posición, y se quedan atrás y nosotros llegamos al cierre cruzando la meta. Una muy buena carrera, muy sólida a pesar de las dificultades, escalando 10 posiciones. Lo que sí logré hacer fue arrebatarle el mejor tiempo de vuelta del circuito al ganador, pero yo no me voy a conformar con esto. Pronto nos vamos a otra carrera, inmediatamente a buscar la victoria. Así que ahora estamos en el circuito de Yas Marina y estoy en la quinta posición tratando de aprovechar el rebufo en el sector más veloz del circuito, a ver si puedo sorprenderlos en la frenada, en la chicana que se viene ahora. Aprovecho el engranaje que me da cierto plus de velocidad y muy pronto le dejo atrás, le arrincono al compañero Mexican. Trato de frenar lo más tarde posible. El líder perdió bastante balance y empiezan los empujones, los conflictos. No me la van a poner sencillo. Mira como ¡ey! Cuidadito que casi lo pongo a trompear. Porque él quería bloquear en la salida allí el carril. No quería dejar paso y casi se le complica la carrera. Pero menos mal que pude frenar a tiempo y el sistema no me castigó. Así que siguen la confrontación. Aquí la gente está un poco más violenta. Todos quieren llegar a la punta, como sea, así sea con empujones y golpes. Pero mira qué bonita rotación acabo de hacer, y con eso burlo el tráfico, dejo atrás a los que están intentando bloquear el paso y me meto rápidamente en el podio. Buena noticia, tengo chance de acercarme a la punta y empezar a pelear. Y justo en el término de la primera vuelta, son 4 en total, nuevamente lo mismo que en Sebring. Así que lo más importante es tratar de conseguir todos los espacios sin salirme de los límites de la pista para rotar con más velocidad, y ahí es donde está la ventaja precisamente, rotar desde lo más alto, metido en los pianos,
evitando los derrapes, por supuesto, los deslizamientos, porque los pianos en Jazz Marina se parece que tuviesen jabón. Así que hay que mantener la dirección estable cuando pones los neumáticos encima del piano para que no te vayas a derrapar. Y frena tarde y con eficiencia, con precisión, para que no se te derrape el coche desde atrás. Así que mira cómo voy consiguiendo el balance necesario. El líder, Salvino 510, está tratando en la medida de lo posible de consolidarse en la punta, conseguir ventaja de tiempo, pero de momento no ha conseguido gran cosa. Lo tenemos a solo 0.7 milésimas y descontando. Ahora vamos a regresar al sector de velocidad. Este es el punto que creo que me beneficia más. Aprovecho el rebufo en grano con eficiencia. Tercera y por encima de las 90 millas en grano. Cuarta, piso a fondo el acelerador. Y mira como el coche inmediatamente su ascenso de aceleración es increíble. Voy desafiando a Salvino 510 y le supero sin mayor conflicto. Ahora busco el rebufo del líder, Jesús Sal, que vamos a ver qué pasa en la chicana, que se va larguísimo en la frenada, y con eso logramos superarlo. Yo creo que se dejó intimidar, pensó que íbamos a irnos encima de su carrocería y se dejó llevar con la frenada, así que ahora le arrebatamos la punta y creo que esto está cantado también. Y cuando estoy desarrollando la última vuelta de la carrera, observa la tabla, el tiempo de ventaja que le estoy sacando a Salvino y a Jesús. Se van a tener que conformar con la segunda y tercera plaza. Qué buen balance. Este circuito sí lo conozco más, me siento más a gusto, sobre todo con esta belleza de coche. Interesante propuesta de Subaru en alianza con Toyota, que crearon este ejemplar, que es un coche que tiene muchísimo balance en cuanto a peso y potencia, y es lo que precisamente lo hace divertido. Así que súper recomendada esta categoría para que te lo puedas disfrutar. Aprovecha antes del reinicio de la temporada de este miércoles 10 de diciembre. Escalando 4 posiciones, me llevo el mejor tiempo de vuelta del circuito con 2 minutos 17, 156 milésimas. Nada mal. Y celebra el podio junto conmigo dándole like al video, suscribiéndote si aún no lo has hecho, y comparte estos recuentos de carrera con tus amigos y familiares para que el Club de los Correlones siga creciendo. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!